Hola, vamos a hacer otro problema de cálculo de probabilidades. Tenemos que utilizar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2018 y está junto a otros problemas que hay dentro de aprendermatemáticas.org, donde ordeno todos los vídeos. Pincháis en segundo debate de ciencias sociales y aquí tenéis un apartado de estadística. Aquí, por ejemplo, hay ejercicios donde explico la teoría. Y luego están los ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad de la Comunidad Valenciana, aquí en España. Como veis, hay desde el junio de 2003 y vamos a hacer el 63. Dice así: en una casa hay 3 llaveros. El primer llavero, azul, tiene 5 llaves. El segundo, el rojo, tiene 4 llaves. Y el tercero, verde, tiene 3 llaves. En cada llavero hay una única llave que abre la puerta del trastero. Se escoge al azar uno de los llaveros, detalle importante, que se coge al azar, vamos. Se pide A. Calcula la probabilidad de abrir el trastero con la primera llave que se prueba del llavero escogido. Bien, depende de qué llavero escoja, ¿verdad? B. Si se abre el trastero con la primera llave que se prueba, ¿cuál es la probabilidad de que se haya escogido el llavero verde? Típica pregunta del teorema de Bayes. Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llave que se prueba del llavero escogido al azar no abra y sí que lo haga una segunda, distinta a la anterior, que se prueba del mismo llavero? Bien, vamos a ver. Bueno, como siempre os muestro la teoría básica, las fórmulas que utilizo en los ejercicios de cálculo de probabilidades. No lo voy a leer cada vez. Bien, aquí están los 3 llaveros. El azul tiene 5 llaves. Escribo así. De las 5 llaves, una abre y las otras 4 no. No abre, no abre. Llamo A mayúscula a que la llave abre. A ver, el llavero rojo dice que tiene 4 llaves y de ellas una abre. Una abre y las otras 3 no. Y por último tenemos un llavero verde con solamente 3 llaves. Una abre y las otras 2 no. En el apartado A me están preguntando: calcula la probabilidad de abrir el trastero con la primera llave que se prueba del llavero escogido. Antes hemos elegido un llavero al azar. Lo escribo aquí, escogemos un llavero al azar. Y me piden la probabilidad de que la primera llave elegida abra. Bien, enseguida pensamos lo siguiente. Depende de qué llavero haya elegido, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, la probabilidad de que la primera llave que coja sea la que abre es 1/3. Aquí, en cambio, es 1/4 y aquí es 1/5. Enseguida estoy pensando en el teorema de la probabilidad total. Y estoy pensando ya en el arbolito para poder calcular esta probabilidad. A veces no sabéis qué poner aquí, qué poner el sistema completo de sucesos. Es muy fácil. Cuando te preguntas depende, la respuesta ¿cuál es? Depende de qué, del llavero que cojas, ¿no? Por tanto tendrás que poner 3 ramas porque hay 3 llaveros. Vamos a llamarlo así: AZ, que coge el llavero azul; RO, que coge el llavero rojo; VE, que coge el llavero verde. En el examen debemos definir estos sucesos. AZ elige el llavero azul. RO elige llavero rojo. VE elige llavero verde. Estos 3 sucesos forman el sistema completo de sucesos. ¿Qué es un sistema completo de sucesos? Son sucesos tales que la unión de ellos es el suceso seguro, es decir, algo de esto tiene que ocurrir, y son incompatibles 2 a 2, no pueden ocurrir 2 al mismo tiempo. Y como se elige un llavero al azar, la probabilidad de que coja el llavero azul va a ser 1/3, lo pongo aquí en el árbol, 1/3 el rojo y 1/3 también el verde. Ahora el éxito para mí es que abre con la primera llave. Lo voy a indicar así. El sub 1 indica que es la primera llave que cojo. Suceso contrario sería que no abre con la primera llave. El resto igual.
Claro, yo quiero hallar la probabilidad de lo que he llamado A sub 1, ¿no? Que abre en la primera llave. El 1 significa que es la primera llave. Bueno, pues como veis hay tres caminos hasta llegar a A sub 1. Este, que coja llavero azul y abra con la primera llave. El rojo y que abre con la primera llave. El verde y que abre con la primera llave. Completemos el árbol. Tenemos el llavero azul. ¿Cuál es la probabilidad de que abre con la primera llave que coja? Lo he dicho antes, un quinto, ¿no? 4/5 que no abra, claro. Tenemos ahora el llavero rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que abra con la primera llave? 1 de 4. Que no abra 3 de 4. Ahora tenemos el llavero verde. La probabilidad de que abra 1 de 3. Que no abra 2 de 3. Bien, la probabilidad pedida será este por este, más este por este, más este por este. Así lo hacéis muchas veces en los exámenes, pero me gustaría que lo explicarais mejor. La probabilidad de que abra con la primera llave es la probabilidad de que coge el llavero azul y abra con la primera llave, o que se va a convertir en más porque es incompatible el suceso coger el llavero rojo y que abra con la primera llave, o que será más también porque es incompatible con el suceso coger el llavero verde y que abra con la primera llave. Y ahora la probabilidad de la intersección es la probabilidad de uno de ellos, coger el llavero azul, por la probabilidad del otro, habiendo ocurrido el primero. Y así con los demás. Claro, al final voy a hacer lo que antes decía, es decir, ¿cuál es la probabilidad de coger el llavero azul? Un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de que abra con la primera llave teniendo el llavero azul? Que es lo que estoy indicando aquí. Un quinto, según dice el árbol. Más llavero rojo, un tercio. Que abre con la primera llave que coja con el llavero rojo, un cuarto. Y por último, coge el llavero verde, un tercio. Que abra con la primera llave, un tercio. ¿De acuerdo? Observa que tendré un quinceavo más un doceavo más un noveno. Claro, la probabilidad más alta es esta, porque hay menos llaves. Sumamos y nos da 47 partido de 180, es decir, 0,261 y el 1 periodo. Bien, pues ya lo sabéis, hay un 26% más o menos de que ocurra esto, que abra con la primera llave que coja. Apartado B. Si se abre el trastero con la primera llave que se prueba, es decir, ocurre A sub 1, ¿cuál es la probabilidad de que se haya escogido el llavero verde? Es decir, que haya cogido este llavero. Bien, es una típica pregunta de aplicación del teorema de Bayes. Me piden la probabilidad de que coja el llavero verde sabiendo que ha abierto con la primera llave que ha cogido. Es decir, la probabilidad de algo que ha pasado antes, como es elegir el llavero, sabiendo lo que ha pasado después, que ha abierto con la primera llave. Teorema de Bayes, aquí tenéis la teoría, pero insisto, prefiero no utilizar la fórmula sino deducirla. Eso sí, hay que recordar cómo se halla la probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra una cosa habiendo ocurrido otra es igual a la probabilidad de que ocurran las dos cosas dividido la probabilidad de lo que ha ocurrido. Bien, si no hubiéramos hecho el apartado A, pues tendría que hallar ahora la probabilidad de que abra con la primera llave, es decir, todo esto. Pero ya se ha hecho y me ha dado 47 partido de 180. Y en el numerador, si os dais cuenta, es esta probabilidad, uno de los sumandos, de los tres sumandos que tenía. Es decir, que siga este camino, si lo voy a indicar. Que siga este camino es la probabilidad de que elija el llavero verde por la probabilidad de que abra con la primera llave que coja habiendo elegido el llavero verde. Insisto, esto que hay aquí es un tercio por un tercio. Bien, operamos y nos da 20 partido de 47, es decir, aproximadamente 0,4255. Siempre que hay probabilidad condicionada me gusta compararla con la probabilidad sin tener información. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido llavero verde si no tengo información? Bueno, un tercio, ¿no? Porque se escoge un llavero al azar. Observa, este número es 0,333 periodo
y este número es mayor. Es decir, el hecho de que yo sepa que se ha abierto con la primera llave que he cogido, de un llavero que no sé cuál es, hace aumentar la probabilidad de que el llavero elegido sea el verde. Lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llavero verde es el que más fácil consigue que se verifique a sub 1, ¿no? Que se abra con la primera llave, ya que tiene solamente 3 llaves y una abre. Es lógico que esta información me haga sospechar que el llavero elegido haya sido el verde y no el rojo o el azul. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llave que se prueba el llavero escogido al azar no abra y sí que lo haga una segunda, distinta a la anterior, que se prueba del mismo llavero? Pero el experimento sigue siendo igual, ¿eh? Se coge un llavero al azar. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que ocurra esto, que la primera llave que coja no abra y la segunda llave que coja sí abra. ¿De acuerdo? Bueno, pues pensamos igual que antes, depende de qué llavero coja. He dicho que depende de qué llavero coja. Bueno, pues entonces tendré que hacer 3 ramas, porque hay 3 llaveros posibles. El azul, el rojo y el verde. Con probabilidades 1/3, 1/3, 1/3. ¿Y ahora qué hago? Mirad, ahora lo que antes era abrir con la primera llave, ahora es abrir con la segunda llave. La primera no tiene que abrir. Y podría llamar a este suceso, no sé, B, por ejemplo. ¿Qué es para mí B? Lo pongo aquí al lado. B para mí es la primera llave no abre y la segunda sí. Y como dice ahí, distinta de la anterior. Es decir, la primera llave que no abre la aparto y cojo una segunda llave. Eso es importante, ese detalle. Bien, pues yo voy a poner aquí que ocurra este suceso, que lo he llamado B, o que no ocurra, que ocurra, que no ocurra, que ocurra, que no ocurra. Bueno, como siempre. Pero a mí me interesa hallar la probabilidad de B teniendo llavero azul, de B teniendo llavero rojo, de B teniendo llavero verde. Porque claro, la probabilidad de B es la probabilidad de seguir este camino, es decir, coger llavero azul y que ocurra B, o más que coja llavero rojo y que ocurra B, más que coja llavero verde y que ocurra B. Y aquí, como siempre, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que ocurra uno por la probabilidad de que ocurra el otro, habiendo ocurrido ese uno, igual para los otros dos. Tenemos que hallar esta probabilidad, esta y esta, que corresponden a este número, este y este, ¿verdad? Pues empecemos. Tengo llavero azul. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B, que la primera llave no abre y sí la segunda? Lo escribo así también. Bien, tenemos este llavero. ¿Que la primera llave no abra? Bueno, hay 4 de 5, 4 quintos. Multiplicado por que la segunda abra, habiendo elegido ya una llave que no abre y la he apartado porque va a ser distinta de la anterior. Piensa que en el llavero me quedan 4 llaves y una abre, así que será 1 de 4 la probabilidad de que abra la segunda llave que coja. Multiplicamos porque hallamos la probabilidad de la intersección. Pensemos ahora en el llavero rojo. Estamos ante el llavero rojo. La primera no abre. Bueno, hay 4 llaves y hay 3 que no abren, por tanto 3 cuartos. Por la siguiente abre. Piensa que me quedan 3 llaves, una de ellas abre, 1/3. Y por último ya la probabilidad de que ocurra B teniendo llavero verde, que la primera llave no abra, 2 de 3. Bien, me queda solamente 2 llaves y una de ellas abre, por tanto 1 de 2. Observa que en el primer caso sería 1/5, porque los 4 se van, aquí sería 1/4 y aquí sería 1/3. Son los números que me faltaban aquí. 1/5, 1/4, 1/3. La probabilidad de que no ocurra B no lo escribo, es su contrario. Aquí podría poner 4 quintos, ¿no? Pero no es necesario. Bien, pues ya podemos hallar la probabilidad. Probabilidad de que ocurra B, pues tenemos este camino, 1/3 por 1/5,
más este otro camino, 1/3 por 1/4, más este otro camino, 1/3 por 1/3. Y observad, son las mismas operaciones que en el apartado A, así que va a ser la misma probabilidad. No ha sido una casualidad. Si nos pidieran cuál es la probabilidad de que la primera llave no abre, la siguiente tampoco y la tercera sí abra, me va a dar también el mismo número. Ahora bien, si te dicen la probabilidad de que abra en el 4.º intento, eso ya no va a ser igual, porque el llavero verde no podría ocurrir. En fin, pensad un poco, es interesante el ejercicio y ese razonamiento que estoy haciendo ahora. Bien, un ejercicio más. Como veis, aplicación del teorema de la probabilidad total en el apartado A, teorema de Bayes en el apartado B. En el apartado C ha tenido una dificultad añadida, ¿no? Y es que el suceso éxito, que era lo llamado B, pues había que hallarlo aparte. Pero en fin, no ha estado mal, ¿verdad? Bien, si os ha gustado el vídeo, pues agradecería que pulsarais me gusta en este vídeo en YouTube o bien en la página aprendermatemáticas.org. En esa página está todo ordenado, todos los vídeos que hago, y son muchísimos ya, desde secundaria hasta la universidad, siempre matemáticas, claro. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la vista.